Hola, soy la Dani, cofundadora de Casa 7 y te quería dar la bienvenida a este taller Mindfulness, herramientas para llevar una vida más equilibrada en el mundo de hoy. Me pone muy contenta que estés acá, que estés buscando herramientas para poder llevar una vida en mayor equilibrio, una vida más consciente, y espero que todas estas herramientas que vamos a hablar en este taller te sirvan y las puedas llevar a tu vida diaria, que las puedas incorporar dentro de tu rutina y que puedas disfrutar de todos los beneficios que tiene el mindfulness. Bueno, yo conocí el mindfulness el año 2015, cuando estaba viviendo en Londres, ahí me certifiqué. Después cuando llegué a Chile hice un diplomado acá de mindfulness y yoga, pero sin duda lo que más me ha servido es llevar todo esto a la práctica, y en el fondo es poder practicar, ejercitar, practicar y practicar. Es solo a través de la práctica en donde vamos a poder realmente sentir los beneficios de lo que es el mindfulness. Así es que muy bienvenido a este taller y espero que lo disfrutes. ¿Qué vamos a ver en este taller? Este taller ha sido dividido en 4 grandes módulos. Primer módulo, vamos a hablar sobre qué es el mindfulness. El segundo módulo, vamos a hablar sobre sus orígenes y sus beneficios. Tercer módulo, vamos a ver el mindfulness informal, que es cómo poder llevar el mindfulness en tu día a día. Y en el cuarto módulo vamos a hablar sobre el mindfulness formal, que es poder llevar una práctica de meditación, aprender a cómo meditar. Entonces partamos por el primer módulo, ¿qué es el mindfulness? Antes de hablar de mindfulness, me parece muy importante que tengamos ciertos datos en la mente, y es por eso que quería traer un estudio que fue realizado en la Fundación Nacional de Ciencias, en donde se demostró que cada día tenemos 60.000 pensamientos, de los cuales entre un 90 y un 95% son los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior. Y de todos nuestros pensamientos, aproximadamente un 80% son pensamientos negativos. Esto significa que nuestra mente no para. Estamos constantemente pensando. Estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa. Estamos conversando con alguien y pensamos en otra cosa. Nuestra mente no para. Pensamos. Y esto, al final del día, se traduce en cansancio mental, en ansiedad, en estrés y también en no poder salir de este piloto automático y poder realmente hacer un cambio hacia lo que queremos. Bueno, entre un 90 y un 95% de nuestros pensamientos son los mismos que el día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Cada día partimos súper condicionados por nuestras creencias, por nuestras experiencias, por lo que hemos vivido en el pasado. Si cada día vamos a vivir y todos nuestros pensamientos van a ser en un 90-95% los mismos que el día anterior, significa que es muy probable que también nuestros actos y nuestras decisiones sean muy similares a las que llevamos en el pasado. Y por lo tanto, esto significa que nuestro futuro resulta en un futuro bastante predecible. Por lo tanto, es muy importante poder parar y hacernos conscientes de qué es lo que estamos pensando para poder cambiar nuestra vida, ya que, como sabemos, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y tercer punto, un 80% de nuestros pensamientos son pensamientos negativos, es decir, de cada 5 pensamientos, 4 son pensamientos negativos. Si nosotros queremos crear nuestra realidad y un 80% son pensamientos negativos, entonces, ¿qué tipo de realidad estamos creando? Es por eso que esto es muy importante, poder parar, ser conscientes de qué estamos pensando, poder calmar nuestra mente y poder finalmente conectar con el momento presente para crear nuestra realidad. Hay una frase que me gusta mucho que es de Carl Jung, que dice: hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, por eso es importante que estemos acá aprendiendo de mindfulness como una herramienta que nos permita parar, observarnos, observar lo que está pasando a nivel subconsciente y poder ser capaces de transformar nuestros pensamientos, poder encontrar ciertos espacios de calma también, para poder llevar una vida más equilibrada y para poder avanzar hacia la vida que nosotros queremos. Entonces, en este contexto, ¿qué es mindfulness? Jon Kabat-Zinn
quien es considerado el padre del mindfulness en el mundo occidental, decía: mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Es decir, es ser capaces de ponernos en el momento presente, prestar atención de manera plena a lo que estamos haciendo, a lo que está pasando, y sin emitir juicios, sin ponerle etiquetas al momento presente, sino que simplemente aceptándolo. Entonces, mindfulness enfatiza la importancia de ejercitar nuestra capacidad de centrarnos en el momento presente para poder llevar una vida en mayor equilibrio. Y eso es muy importante porque mindfulness nos habla de ejercitar nuestra mente. En el fondo, todos estos ejercicios que vamos a ver en este taller buscan justamente poder ejercitar nuestra mente, así como nosotros nos ejercitamos a nivel físico cuando queremos hacer un deporte, queremos lograr ciertos objetivos. En el mindfulness es muy importante la práctica y poder ejercitar el cerebro como que fuese un músculo más del cuerpo, para que este cerebro se acostumbre y empiece a funcionar de una manera en que es capaz de estar en el momento presente, con atención plena y sin juzgar. Entonces, en mindfulness hay 3 conceptos claves que tenemos que tener en mente. Número 1 es el momento presente. ¿Qué es el momento presente? El momento presente es el aquí y el ahora. El momento presente significa estar en el aquí y en el ahora. No es estar pensando y recordando lo que pasó en el pasado, sacando conclusiones y aprendizajes del pasado. No, tampoco es estar especulando, estar planificando, organizando lo que tenemos que hacer en el futuro. El momento presente es estar en el aquí y en el ahora, en este momento presente. Segundo concepto muy importante en el mindfulness es la atención plena. La atención plena es casi como por definición lo que es mindfulness. Atención plena significa estar con todos nuestros sentidos en el momento presente. Es decir, hacer una sola cosa a la vez, o sea, partir por hacer una sola cosa a la vez. Dejar un poco de lado esto que está tan sobrevalorado hoy en día, que es el multitasking, y hacer una sola cosa a la vez, una cosa a la vez. En el fondo esto nos ayuda a disminuir nuestros niveles de ansiedad, a hacer mucho más, hacer las cosas de mucho mejor manera, porque estamos 100% enfocados en lo que estamos haciendo. Entonces, atención plena parte por hacer una cosa a la vez, pero atención plena también es poder poner todos nuestros sentidos a eso que estamos haciendo. Entonces, si ya estamos haciendo una cosa, poder vivirlo con todos nuestros sentidos, no desde el pensamiento, sino que desde nuestros sentidos. Bueno, y así el tercer principio, concepto clave en el mindfulness es la autocompasión. Ser autocompasivo significa ser capaces de aceptarnos tal cual somos, aceptar la realidad tal cual es, y por lo tanto es aceptar el momento presente tal cual es. Aceptar significa, a su vez, no poner juicios, sin juzgar, como decía Jon Kabat-Zinn en la definición que vimos recientemente. No juzgar es no ponerle etiquetas a las cosas. Nuestra tendencia natural, y todos lo hacemos en el fondo con este flujo de pensamientos que no para, es etiquetar las cosas, etiquetar las situaciones, etiquetar a las personas, etiquetarnos a nosotros mismos. Etiquetar es decir, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es inteligente, esto es tonto. Y así en el fondo vamos usando miles de palabras para etiquetar todo lo que vemos. Rápidamente, cuando vemos un estímulo en el mundo, nuestra mente rápidamente se encarga de ponerle una etiqueta. Esto es bueno, y todas estas etiquetas son en base a lo que vivimos en el pasado, a todas nuestras experiencias, nuestros condicionamientos. Pero mindfulness nos invita a romper un poco ese esquema y ser capaces de mirar la realidad sin juicios. Las cosas no son buenas o malas, todo depende de cómo uno las interprete, de cómo uno las enjuicie finalmente. Entonces, el mindfulness nos habla de aceptar la realidad, ser capaces de observar sin juicios, entendiendo de que las cosas simplemente son. Entonces, bueno, un ejercicio que a mí en lo personalmente me ha ayudado mucho para poder partir llevando todo esto a la práctica, es imaginar que mis pensamientos son como nubes que están en el cielo. Si uno observa el cielo, en un día seminublado, en el fondo van a haber nubes que con el viento van a ir pasando.
Estas nubes en el fondo no se quedan, no permanecen ahí, sino que simplemente pasan. Son nubes pasajeras. El mismo como concepto a mí me sirvió mucho llevarlo a la práctica de mindfulness. Entonces, cuando uno observa la mente, poder imaginar que los pensamientos son como nubes en el cielo que van pasando. Y en este sentido, llega un pensamiento y en vez de como apegarnos a este pensamiento y quedarnos dando vueltas en este pensamiento, lo observamos y lo dejamos pasar, al igual como la nube en el fondo va a pasar en el cielo. Y entonces el pensamiento se va y viene otro pensamiento y el mismo ejercicio, en el fondo observamos el pensamiento está ahí, no es necesario ponerle juicios, no hay que etiquetarlo, ese pensamiento en el fondo vino y se va. Entonces, en el fondo es importante tener en cuenta también de que nosotros no somos esos pensamientos. Esos pensamientos vienen y van, y por eso en el fondo los observamos ir y venir, como las nubes en el cielo, sin apego a esos pensamientos. Entonces, si viene un pensamiento, yo soy una etiqueta, en el fondo entender de que es simplemente un pensamiento y dejarlo pasar. No apegarnos a esas definiciones, a esas cosas que van pasando por nuestra mente. Entonces, de eso se trata el mindfulness, de ser capaces de observarnos, observar lo que está pasando en la mente, observar nuestro pensamiento de manera desapegada, dejarlos ir. Y es porque de esta manera, de alguna manera y con práctica, entre pensamiento y pensamiento, entre nube y nube, poco a poco vamos a empezar a ver y a sentir ciertos espacios como de calma. Es importante decir que mindfulness no es poner la mente en blanco, o sea, ese no es el objetivo y en el fondo la primera vez que yo escuché la frase poner tu mente en blanco lo vi como algo tan imposible y es porque la mente, como ya dijimos al principio, no para. Entonces es importante saber de que mindfulness no es poner la mente en blanco, pero sí tener en consideración de que con práctica este flujo de pensamientos algún día y con práctica va a ir bajando y podremos ser capaces de ver en ciertos momentos, ciertos gaps entre pensamiento y pensamiento y cierta calma. No es el objetivo final, en el fondo el objetivo final es observarnos y ser conscientes de nuestro inconsciente, pero sí en el fondo en el largo plazo vamos a poder disfrutar de este beneficio que es tener una mente un poco más calmada y poder por lo tanto llevar una vida en mayor armonía, una vida más tranquila. Entonces, dicho esto, estamos listos para pasar al segundo módulo, orígenes y beneficios del mindfulness. Damos inicio entonces al segundo módulo, orígenes y beneficios del mindfulness. ¿De dónde viene este concepto que en los últimos años se ha vuelto tan popular en Occidente? ¿De dónde viene este concepto del mindfulness? Entonces, mindfulness en realidad existe desde hace mucho tiempo. Es parte de filosofías milenarias que son el budismo y el hinduismo. El budismo, por un lado, postula que para llegar a la iluminación existe un camino de 8 pasos que se llama el óctuple noble sendero. Bueno, hoy no vamos a profundizar en esto, pero sí destacar que el séptimo paso se llama Samasati, que significa atención plena, mindfulness. Entonces, en el fondo ya vemos que desde el budismo, desde la existencia de toda esta filosofía, ya se introducía el concepto de mindfulness, de prestar atención plena como un paso importante en el camino a la felicidad. Por otro lado, en el hinduismo existen los Yoga Sutras de Patanjali, los cuales fueron escritos hace mucho tiempo, y dentro de este escrito se enumeran 8 pasos para, de nuevo, llevar una vida más feliz, con más sentido y en el fondo finalmente llegar a este estado de Samadhi, que en el fondo sería la conexión con el todo. Dentro de estos 8 pasos del Ashtanga Yoga de los Yoga Sutras, bueno, el Dharana es el 6º paso y hace referencia a la concentración. Y Dhyana, el 7º paso, hace referencia a la meditación. Para dar paso al 8º paso, que vendría siendo lo que es la iluminación. Entonces vemos como también en el hinduismo el concepto de mindfulness y la idea de estar
conectados y en el fondo estar con atención plena, vivir con atención plena, concentrados en lo que estamos haciendo y también en un estado meditativo, está presente en el hinduismo, así como también en el budismo, como ya lo vimos. Y por lo tanto, mindfulness es algo que viene de hace muchos años, pero que sin embargo fue recién como aterrizado y traído a Occidente por Jon Kabat-Zinn. Entonces, Jon Kabat-Zinn en la década de los 70 busca aterrizar este concepto y traerlo a Occidente de una manera que sea muy fácil de entender y de aplicar para todos nosotros en Occidente, que en el fondo no estamos tan conectados con estas filosofías orientales. Somos una sociedad occidental que es mucho más práctica, mucho más llevada a la acción. Y por lo tanto, lo que hace Jon Kabat-Zinn es crear este programa con las siglas MBSR, que significa Mindfulness Based Stress Reduction. O sea, esto es un programa de 8 semanas que busca reducir el estrés basado en el mindfulness. Entonces, de esta manera, Jon Kabat-Zinn trae estos conceptos que vienen desde estas filosofías milenarias, como ya dijimos, los trae a Occidente, los aterriza, y es ahí cuando el Occidente se empieza a popularizar y a difundir de manera mucho más masiva lo que es el mindfulness. Sin duda, yo estoy segura que ya hoy en día mindfulness es un término muy conocido, muy escuchado por la mayoría de ustedes en el fondo, lo cual me alegra mucho porque en el fondo lo que hizo esta persona es poder traer a Occidente y poder como traer a la mano herramientas que vienen de hace muchos años para que la podamos llevar a la práctica de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica. ¿Cuáles son los beneficios del mindfulness? ¿Qué es lo que podemos como esperar cuando comenzamos a llevar e incorporar la práctica del mindfulness en nuestro día a día? Hacerlo parte de nuestra rutina y poder en el fondo ejercitar nuestra mente, como dijimos a continuación, para poder estar más en el momento presente, para poder vivir más en atención plena y de manera más autocompasiva. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios? Los beneficios más comunes son la reducción del estrés y la ansiedad. En el fondo, al calmar nuestra mente podemos disminuir los niveles de ansiedad y de estrés. Así como también, bueno, soltar un poco el estrés nos permite como soltar la tensión muscular. Aumentar nuestra creatividad. Ya vimos que en el fondo cuando somos capaces de quebrar con este piloto automático y quebrar con este flujo de pensamientos que viene muy condicionado por nuestro pasado, etc., es ahí cuando conectamos con este campo de infinitas posibilidades y por lo tanto somos capaces de abrir nuestra creatividad. Bueno, despertar nuestra energía vital, de nuevo, si llevamos una vida menos estresante y con menos niveles de ansiedad, es que podemos realmente conectar con esa energía vital, con las ganas de vivir, con las ganas de llevar la vida, porque al final, cuando conectamos con el momento presente, cualquier momento, cualquier situación puede ser disfrutada de una manera diferente. Y esto lo vamos a ver mucho en los capítulos siguientes, pero es muy importante dentro del mindfulness poder disfrutar cada momento. Ya lo hablamos, la autocompasión, en el fondo el no juzgar, cada momento puede ser disfrutado de igual manera independientemente de a qué nos estemos enfrentando. Bueno, otro beneficio es que mejora la memoria. En el fondo, como ya vimos, esto nos ayuda a mejorar nuestra concentración y por lo tanto es más probable de que nuestra memoria funcione de mejor manera. Aumenta la empatía, muy relacionado con el término de la autocompasión. Si estamos aceptando y aceptándonos de una manera sin juicios, entonces entendemos, podemos aceptar de que la otra persona está actuando de determinada manera y no ponemos juicios a la forma en que la otra persona está actuando, no la etiquetamos por su forma de actuar, sino que simplemente somos capaces de aceptar que esa es su forma, entendemos de que cada persona a su vez está actuando según este flujo de pensamientos que se repite día a día, de este condicionamiento del cual muchas veces no somos conscientes y por lo tanto aumenta nuestra empatía. En el fondo somos capaces de entender y aceptar de que la otra persona no va a actuar igual a mí y que cada persona tiene sus propios condicionamientos y mecanismos de defensa para enfrentar el día a día. Finalmente, bueno, mejora el autoconocimiento. Ya vimos en el fondo que punto clave del autoconocimiento es ser capaz de conectar con nuestros pensamientos, identificar qué es lo que está pasando en nuestra mente. Es la única forma de poder conectar con lo que realmente somos y con lo que realmente queremos, porque cuando nos escuchamos somos capaces de sacar afuera lo que está en el subconsciente y hacerlo consciente, y entonces nos conocemos de una manera mucho más profunda.
Y aumentar el autoconocimiento es muy importante porque en el fondo nos va a ayudar a poder tomar decisiones que vayan alineadas a nuestras fortalezas, a nuestras mayores oportunidades y tomar decisiones que vayan encaminadas hacia la vida que queremos. Y por lo tanto, mindfulness también como último beneficio, bueno, hay muchos más, pero último beneficio que queríamos mencionar acá, el mindfulness aumenta tus posibilidades. Entonces, ya lo vimos, cortar este flujo, este piloto automático, este flujo de pensamientos que nos condiciona a hacer las cosas tal como las hemos venido haciendo en el pasado, cortar eso y ser capaces de conectar con el momento presente, con las infinitas posibilidades que el momento presente nos da, amplifica nuestras posibilidades de crear una realidad que es diferente. Bueno, y así, en el fondo son muchos los beneficios, ya esto está archi demostrado por la ciencia, en el fondo, la neurociencia y todos los avances tecnológicos cada vez más han, en el fondo, logrado hacer experimentos que demuestran esto científicamente, o sea, ya no es algo filosófico, místico de las filosofías orientales, sino que es algo científico y por lo tanto mi invitación hoy es a que tú puedas poner en práctica el mindfulness en tu día a día y para eso es que quería mostrarles esta pirámide sobre los tipos de prácticas que podemos hacer en nuestro día a día. Partiendo de la base de la pirámide tenemos la práctica informal de mindfulness. Subiendo un poco tenemos la práctica formal de mindfulness y ya en esta punta de la pirámide el tercer tipo de práctica vendría siendo lo que son los retiros de meditación. Entonces vamos a ir en el siguiente capítulo a profundizar en las prácticas informales de mindfulness y en el cuarto y último capítulo vamos a hablar de las prácticas formales de mindfulness y un poco brevemente lo que podría ser un retiro de meditación. Así que nos vemos en el próximo módulo. Damos inicio entonces a este tercer módulo, prácticas informales de mindfulness, cómo llevar el mindfulness en tu día a día. Bueno, voy a tratar de describir como una rutina que yo creo que muchos de ustedes y que yo en lo personal también vivo y intento en el fondo evolucionar, pero que sin duda sigo viviendo muchas veces. ¿A quién no le ha pasado que suena el despertador y inmediatamente viene una sensación como de por favor necesito 5 minutos más antes de levantarme y en el fondo ahí postergamos el despertador un par de veces hasta que finalmente ya nos levantamos, nos despertamos, agarramos el celular inmediatamente y ¿qué es lo que empezamos a hacer? Ver las redes sociales, ver el WhatsApp, y ahí sin darnos cuenta nos quedamos divagando en el celular por 20 minutos fácilmente hasta que de repente ¡pum!, tomamos conciencia y decimos chuta, estoy atrasado y así nos levantamos y partimos el día apurado, vivimos constantemente apurados y terminamos el día apurado en el fondo con esta sensación de que no nos alcanzó el tiempo para hacer las cosas que queríamos hacer y en el fondo terminamos el día y sentimos que no alcanzamos a hacer nada de lo que queríamos hacer. Bueno, ¿a quién no le ha pasado esto? Es acá que entra lo que son las prácticas informales de mindfulness. Sabemos y yo soy consciente de que todos tenemos muchas cosas que hacer. Sin duda la vida de hoy nos pone rutinas que son cada vez más rápidas, más aceleradas, más desafiantes y por lo tanto estoy consciente de que cada uno de ustedes debe estar viviendo una vida sin duda con muchas cosas, muchos desafíos, etc. Las prácticas informales de mindfulness se tratan de buscar, en el fondo, hacer alguna actividad que tú ya haces en tu día a día, pero hacerla con atención plena. Entonces, supongamos que nos levantamos, vamos a la cocina, tomamos desayuno, después salimos, tomamos la micro para ir o la locomoción pública en el fondo o cualquier tipo de medio de transporte para ir al trabajo. Vamos al trabajo, ahí estamos sentados en el escritorio, después almorzamos, volvemos a la oficina, salimos del trabajo, nos vamos a nuestras casas, tenemos algún hobby, lo hacemos, no sé. Después en el fondo nos juntamos con amigos, en la noche comemos, nos lavamos los dientes, nos ponemos pijama y nos acostamos. ¿Qué es lo que hace estas prácticas informales de mindfulness? Lo que hace es buscar hacer alguna de estas actividades que hacemos durante el día, estas actividades que ya hacemos, pero hacerlas de manera conscientes, con atención plena. Entonces,
Si nos levantamos y vamos a la cocina a tomarnos un café, vamos a hacer exactamente lo mismo que ya veníamos haciendo, pero al momento de tomarse el café, lo vamos a hacer con atención plena. Y esto significa, bueno, primero que todo, ya vimos, una cosa a la vez, me voy a tomar el café y no voy a estar mirando el celular al mismo tiempo, no voy a estar mirando televisor o lo que sea, en el fondo voy a estar 100% en esta actividad que es tomarme el café. Y por lo tanto, tomo el café y en el fondo lo disfruto con todos mis sentidos. Y eso significa, siento el olor que tiene el café, siento el gusto, la temperatura que tiene el café. Con mis manos siento la temperatura que tiene la taza. Y lo tomo, en el fondo, con todos mis sentidos puestos en esta actividad que es tomar el café. Después, por ejemplo, me voy a la ducha. Y una práctica informal de mindfulness podría ser ducharme de manera consciente. Entonces me ducho y cuando me ducho yo siento el agua que en el fondo cae, siento la temperatura del agua. Cuando me echo jabón siento la textura del jabón, la espuma que sale y en el fondo soy capaz de realizar esa actividad que es ducharme, que es una actividad que de nuevo yo ya hago todos los días de manera consciente. Y así, en el fondo, si después, por ejemplo, yo tengo que caminar hacia tomarme este transporte, medio de transporte que yo me tomo, o caminar hacia el trabajo, caminar hacia donde sea, yo puedo caminar también de manera consciente. Y eso significa, bueno, de nuevo, caminar sin mirar el celular, caminar 100% consciente en lo que va pasando a mi alrededor. ¿Qué es lo que estoy viendo en el fondo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué personas van apareciendo? Sintiendo las sensaciones de mi cuerpo a medida que yo camino. Entonces uno puede extremar esto y sentir paso a paso cómo el zapato se apoya en el suelo, cómo la pierna se mueve para seguir avanzando y la otra pierna se mueve y así en el fondo cómo mis brazos se mueven de manera natural cuando yo avanzo. Bueno, muchas veces pasa que uno se siente como un robot avanzando cuando hace este ejercicio, pero en el fondo es ser consciente de lo que estamos haciendo, caminar de manera consciente, observar lo que está pasando. Sirve mucho tomar una ruta que es un poco distinta a lo que tomamos siempre. O sea, en el fondo, en vez de ir del punto A a B en el mismo recorrido que hago siempre, tomar un mini desvío o en el fondo tomar un camino que sea el mismo recorrido pero por otro lado en el fondo. Esto también nos ayuda mucho a tomar conciencia porque en el fondo podemos ser más conscientes de los estímulos que van apareciendo, etc. Bueno, llega, por ejemplo, la hora de almorzar y de nuevo, lo mismo, puedo almorzar de manera consciente. Entonces, en el fondo, soy consciente de los alimentos que estoy comiendo, soy consciente, voy comiendo una cosa a la vez, no apurado, mirando el celular, conversando con todo el mundo, sino que soy consciente y puedo disfrutar los sabores, las texturas, etc. Bueno, y así también uno puede hasta una conversación transformarla en una práctica informal de mindfulness. Muchas veces, no sé, yo creo que a todos nos pasa, estamos conversando y a medida que vamos conversando, la otra persona dice algo, inmediatamente, ¡pum!, aparece un pensamiento que nos recuerda una situación similar que nosotros vivimos en el pasado y nos vamos y en el fondo estamos conversando con la persona y a la vez pensando, recordando o enjuiciando de que yo lo hubiese hecho de una manera diferente. En el fondo, tener una conversación de manera mindful, de manera consciente, es escuchar a la otra persona de manera sin juicios, con atención plena y en el fondo poner toda nuestra atención a esa conversación. Entonces, mindfulness informal significa tomar una actividad que yo ya hago y hacerla de manera consciente. Es el punto de partida porque requiere un bajo compromiso, porque en el fondo yo puedo seguir con mi rutina que ya tengo exactamente igual, no tengo que cambiar nada, simplemente tengo que cambiar la forma en que enfrento mi rutina. No es necesario que yo diga voy a guardarme 20 minutos, no. Acá es en el fondo lo que yo ya hago, lo que yo ya tengo que hacer, lo hago en el fondo en el mismo orden, en los mismos tiempos, pero lo hago de una manera consciente. Estoy haciendo una fila y en vez de estar pensando qué lata esta fila, qué fome, qué aburrido, tanto estoy perdiendo el tiempo, esto es lo peor que me está pasando en la vida. Bueno, estoy ahí parado en la fila, observo la fila, me observo a mí mismo. Cualquier situación puede ser tomada como una práctica informal de mindfulness, incluso cuando estoy ahí con
ese jefe que en el fondo me molesta o con esa persona que me causa tanta molestia que no sé por qué. En el fondo conectar con las emociones que van surgiendo puede ser una práctica muy valiosa de mindfulness informal. En el fondo, a medida que van surgiendo estas emociones de rabia o no sé, lo que sea que despierte a esta otra persona, una tremenda práctica y una tremenda oportunidad para empezar a practicar y poner a la práctica esto que es el mindfulness y las prácticas de mindfulness informales. Entonces, cualquier situación puede ser tomada como una práctica informal de mindfulness, y acá, por lo mismo, quiero invitarte al desafío de tomar una de tus actividades que tú ya sabes que haces para hacerlas de manera consciente. Entonces, piensa en tu rutina diaria y escoge alguna actividad que tú ya haces. El café que te tomas en la mañana o la caminata que haces para llegar al trabajo o la hora de almuerzo, la que tú quieras, pero lo importante es que sea una actividad que tenga un principio y un fin claros, o sea que en el fondo tú sepas que esta actividad parte y se termina. Por ejemplo, cuando te tomas el café, esto parte cuando tú ya tienes el café servido y te lo vas a empezar a tomar, y termina cuando el café se termina, o sea, algo que sea muy claro de decir esto parte y termina acá. Y que esa actividad ojalá dure entre 5 y máximo 10 minutos, o sea que sea una actividad relativamente corta. Entonces, revisa tu rutina diaria, escoge una actividad y te propongo que durante la próxima semana, todos los días, hagas esa actividad de manera consciente. Importante, si puedes, anótala para que no se te olvide y bueno, en el fondo, ojalá te motive a poder hacerlo y a poder partir ejercitando esto en tu día a día a través de las prácticas informales de mindfulness. Con esto cerramos este capítulo y vamos al último capítulo, que son las prácticas formales de mindfulness. Nos vemos. Bueno, damos inicio entonces al cuarto módulo, prácticas formales de mindfulness, aprendiendo a meditar. Meditar es justamente esto, es poder conectar con nosotros mismos y observarnos hacia nuestro interior. Poder en el fondo cerrar los ojos y desconectar por un momento con los estímulos del mundo exterior y así centrar toda nuestra atención a nuestro interior. Entonces, en la meditación lo que buscamos es poder conectar con lo que está pasando dentro nuestro, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con todo lo que pasa dentro nuestro. Y es por eso que cerramos los ojos y observamos lo que está pasando. Importante mencionar acá, como ya dijimos anteriormente, meditar no es lo mismo que poner la mente en blanco. En la meditación lo que buscamos es observar de manera, en el fondo, el momento presente, con atención plena, de manera autocompasiva, lo que está pasando dentro nuestro. Así como hablamos de este ejercicio de las nubes que pasan en el cielo, lo mismo se debe hacer en la meditación. Cuando cerramos los ojos y observamos cómo nuestros pensamientos van pasando, sin apegarnos a ninguno de ellos, sino que simplemente dejándolos pasar. Y este ejercicio de activar nuestra atención hacia adentro nos permite tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro interior, hacer consciente lo que está en el subconsciente y bueno, activar y ejercitar la mente para poder llevar una vida mucho más tranquila. Al final, la práctica de meditación propiamente tal no tiene un objetivo como final, sino que simplemente es ejercitar la mente para después poder enfrentar el día a día de manera mucho más consciente, de manera mindfulness. Todas las prácticas informales de mindfulness que hablamos en el módulo anterior van a salir mucho más naturales en la medida en que incorporamos la meditación en nuestra vida día a día, porque vamos ejercitando nuestro cerebro y nuestro cerebro va a estar mucho más ejercitado para poder ponerse en el momento presente. Entonces, hacer una práctica informal, una vez que uno ya está incorporando la meditación, va a empezar a resultar algún día en el fondo con práctica cada vez más natural y más sencillo de hacerlo. Eso que al principio nos puede parecer imposible, con práctica, poco a poco vamos a poder ser capaces cada vez más de estar en el momento presente. Entonces es importante decir de que las prácticas formales de mindfulness, como son la práctica de meditación, requieren un compromiso un poco mayor a las prácticas informales. Las prácticas informales, como ya vimos, es hacer
cualquier actividad que yo hago ya en el día a día de manera consciente. Y por lo tanto no es necesario cambiar mi rutina. Mientras que cuando ya quiero hacer una práctica de meditación, sí tengo que hacerme un espacio y en el fondo poder dejar de hacer algo que ya estaba haciendo para dedicar ese tiempo a la meditación. Entonces eso es un punto importante, requiere ya de cierto compromiso, pero que sin duda en el fondo es un compromiso que vale la pena y que ojalá puedas tú también hacer. Bueno, y acá surgen varias preguntas como el dónde, cuándo y cuánto. Bueno, ¿dónde? Partamos por dónde. El ideal es que tú puedas encontrar un espacio en tu casa que sea el mismo espacio todos los días, un espacio en donde tú puedas estar tranquilo, ojalá sin tanto ruido, sin interrupciones, y es un espacio en donde tú te sientas a gusto. Entonces, ideal poder identificar dentro del lugar en donde tú vives un espacio. No tiene para qué ser una pieza completa, puede ser la esquina al lado de la cama, puede ser en el living, en el fondo encuentro una esquina en donde yo en una mesita voy a poner una vela y ese va a ser mi rincón sagrado. O sea, en el fondo lo importante es encontrar un espacio, no, como dije, no tiene que ser una pieza algo muy grande ni muy sofisticado. Eso es el ideal que sea todos los días en el mismo lugar, así en el fondo la mente va entendiendo de que nos vamos a predisponer a esta práctica y en el fondo es más fácil este ejercicio. Sin embargo, de nuevo, este es el ideal, pero cualquier lugar sirve. O sea, si tú quieres hacerlo en el baño, en la cocina, donde sea, si tienes hijos y crees que te van a interrumpir y te quieres encerrar en el baño, eso también es válido. Al baño, afuera, sea donde sea, lo importante es que encuentres un lugar que te sientas cómodo y a gusto. ¿Cuándo? Es otra pregunta bastante recurrente. Idealmente hacer esto todos los días a la misma hora, ideal en la mañana. O sea, ojalá hacerlo cuando recién me levanto y ojalá todos los días a la misma hora. Pero de nuevo, sabemos que esto es difícil y que muchas veces tenemos otras cosas que hacer, no nos despertamos todos los días a la misma hora. Entonces, de nuevo, mientras tú seas capaz de escoger y de encontrar un espacio en tu día a día, eso ya es suficiente. ¿Cuánto tiempo hay que meditar? Esta es otra pregunta muy recurrente. Ahí hay personas que dicen que hay que meditar 20 minutos al día y que si no tienes 20 minutos al día, entonces deberías meditar 1 hora. Un poco lo que busca esta frase es decir que uno siempre puede encontrar 20 minutos al día en el día. 20 minutos no es nada considerando todo el tiempo que pasamos en redes sociales, viendo televisión, etc. Pero bueno, igual mi postura y mi visión es que todo sirve. O sea, si tú realmente sientes que 20 minutos es algo que no estás pudiendo lograrlo y que por lo tanto no lo estás haciendo, yo creo que es mejor que partas, aunque sea con 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, lo que sea, es mejor hacerlo a que nada. Entonces, la recomendación es parte con 5 minutos. 5 minutos antes de acostarte, por ejemplo. Y dale 3 semanas con 5 minutos. Y una vez que hayas logrado hacer 3 semanas con 5 minutos, recién ahí incorpora 5 minutos más. Y así, o si algún día sientes que estás un poco más tranquilo, que tienes un poco más de tiempo, ese día puedes hacer 15 minutos. Al día siguiente volver a 5 minutos. Poco a poco lo importante es ir haciendo de esto un hábito. Entonces solamente como el mensaje es que no te paralice la idea de que tienen que ser 20 minutos al día, sino que simplemente partir por algo. Y eso en el fondo vamos a ir poco a poco creando el hábito. Bueno, quería enfatizar que este es un camino que no tiene para qué ser tan solitario. Muchas veces como que pensamos que nos tenemos que tirar a la piscina, como se dice, y sentarnos a meditar. Pero esto podemos hacerlo con un poquito de ayuda. Y para eso hoy en día existen muchas meditaciones que tienen aplicaciones, que tienen muchas meditaciones guiadas, que podemos recurrir a ellas y en el fondo partir por una meditación guiada. No es necesario partir de a hacer una meditación en silencio. Podemos partir con estas meditaciones guiadas que son mucho más amigables para la mente. Nos vamos a sentir probablemente mucho menos frustrados al final, se van a hacer mucho más llevaderas y vamos a poder disfrutarlo mucho más. Entonces partamos con estas meditaciones guiadas
Y algún día a lo mejor tú vas a sentir de que prefieres hacer una meditación en silencio, autoguiada, y eso está bien. Así como también está bien querer recurrir a estas meditaciones guiadas. O sea, ambos caminos son válidos y ambos caminos en el fondo sirven. Así es que ahí algunas aplicaciones son Calm, Headspace, Insights Timer, entre otras. Quería comentar también de que existen algunos como distractores cuando vamos a meditar. Distractores cuando a la hora de meditar son, por ejemplo, el ruido, molestias corporales. Otras distracciones pueden ser ciertas sensaciones en el fondo. Es bastante típico que no logremos encontrar ese espacio así como nosotros nos imaginábamos, en full silencio, muy tranquilo, sino que nos ponemos a meditar y justo empieza a haber una alarma en la calle, o justo comienza un ruido de un taladro en no sé dónde, o justo comienzan los vecinos a tener una conversación muy grande. Bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? En el fondo es siempre partir utilizando estos distractores como parte de la meditación. Entonces, una como meditación que a mí me gusta mucho es partir cerrando los ojos y en el fondo tomando conciencia de todos los ruidos que están pasando alrededor. Entonces dedico unos minutos a escuchar todos estos ruidos sin ponerles juicios, sin etiquetas, y en el fondo simplemente escuchando. Y una vez que termino de hacer como radiografía de los sonidos que están pasando, hago un escáner corporal. Y esto es una práctica guiada muy común y que a mucha gente le resulta muy amigable partir con esta escáner corporal. Y el escáner corporal es hacer un recorrido de todo mi cuerpo. Entonces puedo partir por la cabeza en el fondo, observo y siento cómo me siento en esta zona del cuerpo, y así voy bajando a la frente, el entrecejo, paso por el cuello, los hombros, los brazos, el pecho, el abdomen, y así bajo las piernas, las rodillas, los pies, etc. Entonces, de esta manera, si existe alguna incomodidad física, cierto dolor o algo que tenía, por ejemplo, me duele un poco la garganta o estoy un poco contracturada, no sé, tomo ese dolor también como parte de la meditación al hacer este examen corporal. Sí es importante en el fondo estar en una postura cómoda, que no me inhabilite a meditar, encontrar una postura cómoda que ojalá sea sentado, porque así en el fondo hay un mayor flujo energético, pero de nuevo, también podemos hacer una meditación acostados, en el fondo. Lo importante es sentirnos cómodos, pero siempre va a haber probablemente alguna mini molestia física, y justamente el escáner corporal lo que hace es como incorporar el tomar conciencia de esas sensaciones como parte de la meditación. Y luego quería comentar que también podemos usar ciertos facilitadores. Como hay distractores que ya vimos que ojalá incorporarlos como parte de la meditación, ocupemos también facilitadores que nos hagan más llevadero, mucho más amigable esta práctica de meditación. Dentro de los facilitadores podemos encontrar la música. Entonces, si a ti te gusta la música, tú puedes poner un audio que te resulte tranquilizador, que te resulte calmante, y en el fondo pones esa música y haces la meditación con la música, y eso puede ser un facilitador. Otro facilitador puede ser la aromaterapia. Entonces, un olor que te guste, tú lo pones y en el fondo eso lo vas sintiendo, y el solo hecho como de ir sintiendo, inhalando el olor te ayuda a tomar conciencia del momento presente y en el fondo poner tu atención plena. Otro facilitador, sin duda, la respiración. La respiración es mucho más que un facilitador, en realidad es como la base de la meditación. Así como yo les comentaba que me gusta partir la meditación tomando esta conciencia de los sonidos ambientales, después hacer un escáner corporal, el siguiente paso sin duda es tomar conciencia de la respiración. La respiración es algo que hacemos todos los días, lo hacemos no voluntariamente, en el fondo es como algo natural, fisiológico, y por lo tanto tenemos esa herramienta a la cual podemos acceder cada vez que queramos. Entonces, en la meditación, cuando yo estoy meditando, si mi mente comienza a irse a otro lado, a un pensamiento, y empezamos como a atraparnos en esta cadena de pensamiento, y de repente nos damos cuenta, una forma de volver es volver a la respiración y tomar conciencia nuevamente de la inhalación y de la exhalación.
Entonces a mí en lo personal me gusta siempre hacer algunas respiraciones conscientes. Por ejemplo, 10 veces inhalamos, exhalamos. Entonces, dicho todo esto, la invitación es a que puedas ir incorporando ciertos espacios en tu día a día para poder comenzar a practicar la meditación. Soltar un poco las expectativas, porque es sin duda algo muy difícil y muchas veces genera mucha frustración, la mente no para y sentimos que lo estamos haciendo mal, pero eso no es verdad. Siempre practicar en el fondo nos va a ayudar a ejercitar nuestra mente hacia este camino que estamos buscando, que es llevar una vida más equilibrada, ser capaces de conectar con el momento presente y poder llevar una vida finalmente más felices. Así es que siempre la práctica ayuda y sirve en el fondo. Hay casos muy excepcionales en los que no se recomienda meditar. Si estás pasando por una depresión muy fuerte, es recomendado no meditar, pero en general la meditación es algo que le va a servir a cualquier persona. Entonces quería comentar, leer una frase de Jon Kabat-Zinn que dice: meditar es cultivar nuevas cualidades y cultivar nuevas formas de ser. Entonces, como vimos anteriormente, el meditar nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro para centrarnos en el momento presente con atención plena, de manera autocompasiva. Y de esa manera vamos cortando este flujo de pensamientos que llevamos en el modo piloto automático, y por lo tanto, al estar en el momento presente somos capaces de conectar con estas infinitas posibilidades que nos da la vida, poder crear una realidad distinta y poder ir tomando mejores decisiones. Hay una tercera práctica, como comentamos anteriormente, de mindfulness, que son los retiros de meditación. Ahí en el fondo los retiros de meditación sin duda requieren un compromiso mucho mayor, requieres salir completamente de tu rutina para irte a este retiro. O sea, si bien prácticas informales haces exactamente lo mismo que ya venías haciendo de una manera diferente, en las prácticas formales sí te tienes que hacer un espacio de 5 o 20 minutos. En el retiro de meditación te vas de tu rutina, en el fondo, por 2 días, 1 semana, 2 semanas o lo que dure el retiro. Acá sí, en el fondo, es importante mencionar de que ojalá, si lo vas a hacer, lo hagas con un grupo en el cual te sientas cómodo. Sin duda, en el fondo es una instancia que te va a ayudar a poner esto mucho mejor práctica. Y si no es un retiro de meditación propiamente tal, sí, en el fondo yo recomiendo poder hacer un retiro de algo, en el fondo salir de la rutina, poder desconectarse, irse un fin de semana a algún lugar en donde yo pueda estar tranquilo, al menos una vez al año. Sin duda es algo que ayuda a reconectar con uno mismo y en el fondo poder llevar un poco esto más a la práctica. Así es que, bueno, ya para ir terminando, importante volver a mencionar la importancia de la práctica. Y acá hay esta idea que nos gusta mucho de que al final, si tú no haces nada, entonces tu realidad probablemente se va a mantener igualmente. O sea, si tú quieres que las cosas sean distintas, tienes que actuar de manera diferente. Si buscas resultados distintos, actúa de manera diferente. Así lo decía Albert Einstein. Y por lo tanto, la única forma de llegar a dominar esta práctica y poder ver resultados concretos es poder hacer cambios en la forma en que enfrentamos el día a día, en nuestras rutinas, poder incorporarlo y poder practicar. Y como decíamos, aunque sean 5 minutos, esto va a ir transformando nuestra realidad con el tiempo. Es súper importante ser constantes, como cualquier cosa en la vida, incorporarlo como un hábito y ser constantes. No esperemos ver resultados de un día para otro. Esto puede tomar años y en el fondo lo importante es entregarse a la práctica y poder entregarse sin expectativas y en el fondo poder disfrutar el proceso, porque de eso se trata justamente el mindfulness, ser autocompasivos. Y sin duda después de un tiempo vas a comenzar a notar ciertas pausas en tu actividad mental, a notar de que eres mucho más capaz de estar en el momento presente, a notar de que eres capaz de hacer las cosas con atención plena, a notar de que eres más compasivo en tu relación contigo mismo, en la relación con los demás. Así que no tengo dudas de que esto te va a ayudar a ti en tu día a día, en tu vida, que finalmente se puede traducir en una vida más tranquila, más equilibrada y también en la posibilidad de poder tomar decisiones mejores para aquello que tú buscas en tu vida. Así es que bueno, hemos llegado al final de este taller. Te quiero felicitar por haberte dado el espacio y haberte dado el tiempo
para buscar herramientas que te ayuden a estar más conectado contigo mismo, para poder llevar una mejor vida, más feliz y más conectado con tu bienestar. Felicitarte, me pone muy contenta de que estés acá, de que hayas podido hacer el taller. ¿Y cómo seguimos? Bueno, primero te quería pedir tu opinión, qué te pareció el taller, qué te gustó, qué no te gustó, ahí con toda confianza, con toda libertad. En esta misma página del taller vas a encontrar un link para poder poner tu opinión, tus comentarios, etc. Tenemos en nuestra web una serie de meditaciones guiadas que hemos hecho, que he hecho yo, que han hecho distintos expertos que tenemos en nuestra comunidad. Entonces ahí en recursos gratuitos en nuestra página vas a encontrar muchas meditaciones guiadas que puedes empezar a hacer desde ya. Meditaciones que van desde los 3 minutos hasta audios que van de 1 hora en el fondo, para conectar contigo, relajarte y poder darte este espacio que tanto nos merecemos. Tenemos más talleres si quieres seguir profundizando en este tema, si es algo que te interesó, que quieres seguir incorporando. Entonces ahí te recomendamos distintos cursos que tenemos. Está el programa de 21 días de meditación progresiva que lo hace Pepi Abovic. Tenemos un curso de Mindful Eating y un curso de bienestar para el desarrollo personal basado también en herramientas de mindfulness. También tenemos terapeutas que te pueden acompañar en este camino, así es que ahí te invitamos en el fondo a darte una vuelta por toda nuestra web para ver las distintas herramientas que tenemos, porque hay mucho material para que tú puedas seguir profundizando en este camino. Así es que muchas gracias, te doy las gracias por haber estado acá y espero que nos veamos en otra oportunidad. Gracias.